el señor ministro Dowers anunció una nueva fase dentro de ese gran proyecto que tienen de regularizar a todos los migrantes que están en Aruba en una situación no regular. Entonces, en esta última fase consiste en que aquellos migrantes que están en Aruba y que no cuenten con un garante, con alguien que les firme, pueden solicitar su permiso y Dimas les va a otorgar ese permiso por un periodo de un año. Durante ese año las personas tienen la posibilidad o tienen la oportunidad de buscar un empleador. En el momento que encuentren el empleador, Dimas les puede dar un permiso hasta por 5 años. Igualmente, pues tiene unos requisitos como haber ingresado a la isla antes del 1 de julio del 2025 y una documentación básica que es la que pide Dimas. Pero creo que esta es una gran oportunidad para que los colombianos y migrantes en general que están en Aruba puedan legalizar su situación, puedan estar en forma regular, puedan también acceder al servicio médico a través de AZB. Es una oportunidad que los migrantes no deberían perder. Es muy importante también tener presente de que este proyecto, este plan, es solamente por 3 meses. Inicia el 1 de octubre y va hasta el 31 de diciembre. Es el tiempo en el cual pueden hacer la solicitud para que le otorguen el permiso. A partir del 1 de enero del 2026 se acaba este beneficio y, como lo ha señalado el ministro Dowers, van a ser mucho más estrictos en los controles migratorios y personas que estén en Aruba y no hayan regularizado su situación, muy seguramente van a ser deportados. Nosotros vamos a ayudar en una etapa previa y es revisando, haciendo un checklist y revisando los documentos que deben entregar a Dimas. Entonces, los vamos a revisar para efectos de estar seguro que los documentos que van a presentar son los que Dimas necesita y no le vayan a devolver su solicitud. Igualmente, nosotros les vamos a encargar de hacer la cita a Dimas. Entonces, hacemos una revisión de los documentos, se los validamos y hacemos la cita ante Dimas. Dimas, como les mencioné, va a estar en estos 3 meses atendiendo y lo que nos han dicho es que van a atender de lunes a sábado en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.